Graciano, como siempre, un placer poder escucharte y espero poderte ver pronto para poder platicar de estas cosas que hacemos. Pero aquí nomás una pregunta, o sea, está Katia, está Jesús, está Alejandro, está Andrés y está Lesark. ¿Nada más? En Facebook nos van a seguir otras personas. Es abierta la plática. Ah, bueno, así como que me cierro para hablar para Andrés y para Alejandro y para Jesús y para Katia, que es como una plática mucho más amena, mucho más íntima. Y esto siempre es bueno porque da oportunidad a hablar de tú a tú, ¿no? Siempre he sentido que estas charlas son como un poco impersonales y un poco ambiguas, pero el hecho de poder hablar con Katia de frente o poder hablar con Jesús de frente me, me agrada muchísimo. Gracias por la invitación y le entramos aquí rápidamente al asunto. Entonces, aquí está, share. Nada más díganme si todos ven la Sí se ve. portada. ¿La ven? Perfecto. Buenísimo. Bueno, este, mi nombre es Víctor, Víctor Abergenji. Eh, mi oficina es Quiltro Polaris y aquí entro como un poco en conflicto porque siempre es difícil poner un tema a la plática. La plática es conflictiva, la plática es limitativa y me gustaría hablarles un poco de lo que hacemos con base en el entorno en el que trabajamos. Entonces, les voy a hablar un poco del entorno y antes de contarles cuál es el entorno en el que trabajamos, les quiero contar quién soy. Esta es como una charla un poco aquí en corto y me gustaría pensar que estoy hablando con Andrés o que estoy hablando con Jesús y es como una charla cercana. Entonces, me gusta empezar las charlas con esta imagen, que es la imagen de Einstein andando en bicicleta, porque Einstein decía que la vida, así como la arquitectura, es como andar en bicicleta. Y en el momento en que uno deja de pedalear, se cae. O sea, hay que seguir pedaleando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Terminas la carrera y te arrancas y andas en bicicleta y sigues y pedaleas y todo. Y nunca hay que dejar de pedalear, porque en el momento que dejas de pedalear, te caes y te mueres. Así, de sencillo. Listo, pum. Esto lo digo porque entiendo que ustedes son estudiantes de una maestría, de un postdoctorado, de un eh, postítulo, que pues espero que los impulse a hacer más cosas, los impulse a seguir adelante y a hacer arquitectura y a dibujar y a hacer y a construir o sea, sigan haciendo las cosas. Si dejan de hacer cosas, se mueren. Y todo eso se reduce a una persona que es Andrea de Places. Si no lo conocen, búsquenlo. Andrea de Places es un arquitecto suizo-alemán, que construye, diseña y hace cosas en Suiza, pero cuando estamos un día en su casa, le preguntamos, oye, Andrea, ¿cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en día? Es como una pregunta muy común cuando tienes 20 años, 25, 26, 30. Y Andrea se volteó y me dijo, mira, la, cuando tienes de 20 a 30 años, tienes que experimentar, tienes que hacer todo lo que se te ocurre, tienes que ir a eh, no sé, güey, tienes que ir con un carpintero, tienes que ir con un obrero, tienes que ir con un arquitecto, tienes que ir con un pintor, tienes que ir con un escultor, tienes que ir con, o sea, güey, tienes que experimentar. Porque de los 20 a los 30 tienes que hacer todo lo que se te ocurre.
para que de los 30 a los 40 digas, lo que me gustó de todo lo que hice fue esto. Entonces te enfoques para hacerlo. De los 30 a los 40 tienes que trabajar, o sea, quemarte todo, para que de los 50 a los 60 lo consolides y de los 60 en adelante lo disfrutes. Cuando este hombre me dijo esto, yo quedé como muy marcado porque fue como muy claro. Era como, perfecto, tengo 20 años, tengo que experimentar, tengo que hacer lo que yo quiera. De los 30 a los 40 tengo que trabajar para hacer en lo que yo creo. De los 40 a los 50 tengo que consolidar. Y de los 50 a los 60 tengo que disfrutar. Eso es todo, disfrutar. No tengo 60 años todavía, pero me gustaría pensar que cuando tenga 60 años voy a poder disfrutar lo que estoy haciendo. Y aquí hay una variante que es a partir de los 70, pues te reinventas, ¿no? En ese entonces yo trabajaba, bueno, vivía en Europa y entonces me fui a trabajar a Baumschlager und Deverle, que es una empresa, pues sí, es una empresa, una oficina austriaca que tiene sedes en París, en Vietnam, en Austria, en Alemania, y aprendí lo más que pude. O sea, güey, es una cuestión como de aprender, de asumir, de hacer cosas tuyas para que en un momento dado pueda cambiar. Y me di cuenta, me dio un fatal error, que trabajando en esa oficina austríaca increíble en la que yo podía, pues, tener un salario importante, vivir feliz, viajar a México 2 veces al año y nada. Pero me di cuenta que no era lo que yo quería. O sea, al final de cuentas, yo no podría pasar de ahí para poder hacer lo que yo quiero. Me iba, me iba a quedar siendo un dibujante, un Mitarbeiter. Entonces dije, no más, me regreso a México. Y regreso a México a una ciudad en donde me doy cuenta que el 80%, y me gustaría preguntarle aquí a Katia, Katia, ¿sabes ese 80% a qué se refiere? Lungi, lungi, lungi. Em, Como densificado, se podría decir, Ok, no. de mi Jesús, ciudad. Pues al porcentaje que ocupa la vivienda en la ciudad, ¿no? eso, Aprox. ching, 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 perfecto. El 80% de la ciudad está compuesto por vivienda. Aquí podemos ver Bellas Artes, podemos ver el Museo de Arte Contemporáneo que está al fondo, pero entre todo eso hay vivienda. Entonces yo digo, güey, lo que yo quiero hacer, y perdón por el güey, lo que yo quiero hacer es vivienda, o sea, me encanta hacer vivienda. La vivienda es la malgaza que hace que todo esto funcione. Me quiero dedicar a la vivienda. Entonces abro mi oficina y digo, perfecto, yo voy a abrir mi oficina y van a llegar los clientes. No pasa nada. Yo me siento en mi oficina y digo, güey, perfecto, aquí. Mira, cliente 1, cliente 2, nada. Entonces, eh, derivado de eso, llega la oportunidad de formar parte del Infonavit. Les menciono el Infonavit porque el Infonavit es una, eh, ¿cómo les puedo decir? Como una empresa, que no es una empresa, pero es como esta entidad eh, gubernamental que está compuesta entre el dinero de la gente, el dinero de los empresarios, el dinero de los constructores que hace vivienda social. Me integro al Infonavit con la intención de hacer proyectos de vivienda para cambiar el ritmo y la orientación de la vivienda. Y estando trabajando con el Infonavit me doy cuenta que como arquitectos trabajamos para la gente. Esto es muy importante. Creo que entender que como arquitectos repercutimos en el espacio público, repercutimos en la vivienda, repercutimos en el tejido urbano, entender que nuestras acciones repercuten en cómo la gente vive es muy importante. Entonces en ese momento me doy cuenta que trabajamos para la gente y me cambia el switch y yo renuncio.
digo, no, esto no puede ser, no puedo seguir así. Entonces renuncio, eh, pues porque no es lo que yo quería hacer. Yo no quería hacer política pública, yo no quería hacer este, proyectos pues, para el gobierno, no lo quería. Y en ese instante hay una persona importante en mi vida que se llama Juan Carral, que me marca y me dice, oye, güey, estoy haciendo este proyecto de vivienda en La Donceles, en Cancún, vente, vamos a hacer unas cosas importantes. Juan Carral está tirando las casas unifamiliares, construyendo vivienda multifamiliar. Digo, güey, quemo mis naves, las quemo todas y entonces me voy a trabajar a la península. Y entonces llego a Cancún, a una tierra, me gustaría pensar como llena de oportunidades, porque como no hay nada, hay todo por hacer. Y dentro de esta zona por hacer está la zona fundacional, que la zona fundacional se hizo en los 72, 73, y dentro de todo eso está la Supermanzana 3. Hay un terreno entre dos parques. Me dice Juan, güey, tengo un terreno enfrente de dos parques, parque para adelante, parque para atrás. Vamos a construirlo juntos. Y me mudo a Cancún para hacer ese parque y lo que pasa es que lo que siempre pasa, hay problemas administrativos, problemas con los socios, problemas para poder hacer tu edificio y entonces me veo en Cancún como construyendo para poder hacer vivienda. Y en ese momento surge la oportunidad de hacer una vivienda unifamiliar. Y aquí les pongo una cuestión como de entorno, porque me gusta hablar de entorno. El entorno creo que siempre define la arquitectura que hacemos. Siempre, siempre. El entorno define la economía, el entorno define la normativa, el entorno define la morfología incluso. Y no es la misma respuesta a lo que vamos a hacer en un entorno de un coto de vivienda que lo que vamos a hacer en una vivienda en el centro de la ciudad, que una vivienda que vamos a hacer en Los Ceres. Entonces, el primer ejemplo que les quiero poner es una cosa como lo opuesto a lo que me gustaría que hicieran en su vida profesional. ¿Por qué? Porque es el vivienda unifamiliar en un coto cerrado donde el contexto es cerrado, anodino, no hay nada, no hay vivienda, no hay propuestas arquitectónicas, no hay nada. Entonces, pasamos a la plancha de dibujo. Siempre he pensado que la arquitectura tiene que estar ligada y vinculada a, bueno, me gusta pensar que a la mano. La relación que hay entre la mano y la cabeza es muy importante porque no hay herramienta más veloz que la mano. ¿Tienes una idea? Dibújala. ¿Quieres hacer algo? Dibújalo, aterrízalo. O sea, como este dinamismo entre poder hacer las cosas. Y aquí pueden ver cómo pensamos como la casa anodina que se cierra al contexto horrible de casas feas. Ay, en sí misma se queda cerrado, se piensa cómo se construye. O sea, es un planteamiento arquitectónico de, oye, la estructura, güey, ¿cómo se construye? Bueno, perfecto, hay 2 muros de concreto, 3 muros de concreto, pa. La sección, la sección siempre es muy importante. Creo que siempre hay que hablar de la arquitectura se vive en planta, o sea, bueno, no, más bien, la arquitectura se dibuja en planta, pero se vive en sección. Entonces, ¿cómo estamos pensando cómo hacer esa casa? Y entonces, pues vomitas el espacio. Ahí está el espacio. Cómo es la estancia comedor que se vincula con el patio, las circulaciones, la cocina, eh, la volumetría, el contexto es anodino, ya lo habíamos dicho, el contexto es
un coto cerrado, no quiero ver el exterior, entonces nos cerramos y nos abrimos al interior. Nos abrimos al interior a través de esta gran abertura que está aquí, que se abre el patio, y se cierra el exterior, que es esto, ¿no? Luego, la primera idea con la que Juan un poco me invita a formar parte de Cancún es con ese proyecto en la zona fundacional. Y quiero que vean la riqueza de esta zona fundacional. La zona fundacional tiene parques. Cada uno de estos puntitos negros que están en la zona fundacional es un parque. Hay supermanzanas, hay avenidas principales, hay avenidas secundarias, hay parques. Y entonces, dentro de ese contexto, surge Huachinango 36. Y Huachinango 36 es la oportunidad de hacer vivienda colectiva. Hay vivienda unifamiliar, hay vivienda colectiva, y la vivienda colectiva es la oportunidad que tenemos como arquitectos para redensificar nuestras ciudades, para hacerlas más densas, más compactas, más eficientes. Entonces Juan me invita para hacer este proyecto y hacemos Huachinango 36. Una estructura sencilla, una estructura como lo pueden ver, como con unos ejes muy claros, estructurales, y la posibilidad de una vivienda de 90 metros cuadrados, que es lo que la normativa permite, que se puede desdoblar en dos viviendas, viviendas de 60 metros y viviendas de 30. No sé si lo ven, pero aquí se los voy a poner. A ver, espérame, annotate. Aquí está. Aquí. Esta vivienda tiene dos opciones. Una vivienda de 90 metros cuadrados, ahí está. Dos recámaras, estancia, cocina, comedor, y aquí otra recámara. O una vivienda de, aquí se lo voy a poner, 60 metros cuadrados y 30. Esta oportunidad de poder doblar la normativa, y de ahí el nombre de la charla, los infantes terribles, es decir, la normativa permite viviendas de 90 metros cuadrados, pero nosotros hacemos dos viviendas, una de 30 y una de 60. Es ese hueco en la normativa. Yo te permito, te vendo una unidad de 90, pero la puedes rentar en 60 y en 30. Hay doble ingreso. Entonces, eso hace el cambio, pues como muy importante en toda la normativa. La vinculación con el espacio público siempre es una cuestión primordial. Todas las viviendas ven al espacio público, entonces el espacio público se vuelve una cuestión protegida. No hay espacio público abandonado, mientras las viviendas vean al espacio público, hay un espacio público observado. Entonces, incrementas la seguridad del contexto. Y déjame... ahí está. ¿Listo? La vivienda tiene un contacto siempre con el exterior, los parques, el espacio público, la relación con el espacio público, la vegetación, la protección de las plantas, es una cuestión siempre importante. Y en el lado izquierdo ven un edificio que se vincula con el espacio público más amplio, y en el lado derecho un edificio que se vincula con el tejido urbano. Del lado izquierdo de esta imagen, de la derecha, pueden ver el edificio Juan Carral, que está, bueno, ahí parado, y que hace un perfil urbano, ¿no? Después llegamos a la Donceles, que la Donceles es una colonia de interés social que se
Pues se crea en los 80s, 82, porque todo este planteamiento de ciudad nueva de Cancún no contemplaba a las personas que iban a dar servicio a la zona hotelera. Entonces se genera este trapecio que va a dar servicio a estas ciudades, y dentro de este trapecio hemos hecho varias intervenciones, pero quiero que vean esta diferencia social. Yo no sé aquí si Jesús o Andrés, ¿qué ven? ¿Qué ven en esta fotografía? Una barra inmensa, ¿no? Y viviendo estas dos zonas. Ese fue Jesús, ¿no? Sí. Y Andrés, ¿tú qué Sí, ves? pues una vivienda, bueno, una parte de la ciudad muy densificada y una parte, bueno, un campo de golf, ¿no? Un campo enorme de golf que pues va, que hay una barrera, ¿no? No hay como una conexión entre este campo de golf y entre esta zona urbana. Pues sí, exactamente. Así como pasa en México, esta típica diagonal que se abre y se cierra y todo. Hay una colonia de interés social que está en contacto directo con esta campo de golf, que es la opulencia absoluta. Entonces, en esta colonia, Juan encuentra la posibilidad de hacer vivienda y empezamos con lo que es Donceles 4, que se los voy a marcar por aquí. Este es Donceles 4, fue el primero, y este es Donceles 8.1, que fue el segundo, y luego Donceles 8.2, que fue el tercero, y eventualmente, cuando concretamos todo eso, hicimos la plaza. Entonces, la plaza es este gran espacio público que está aquí. Aunado a esto, ya habíamos hecho esta recuperación de espacio público y esta. Y cuando hicimos 8.1, hicimos esta recuperación. Luego se unió con esta que está por allá, es una casa que está al fondo. Y listo. Entonces, con cada intervención de vivienda que hacemos, hay como un recuperar el tejido urbano, hay un recuperar el tejido social y recuperamos el espacio urbano. Entonces, bueno, voy a borrarlo, pero nos fuimos para acá. Donceles 4, que es el espacio grande que les enseñé hace rato, nace de este croquis. La intención de la arquitectura es como una cuestión dinámica. Dibujamos, hacemos intenciones, todo, cómo lo conceptualizamos. Ahí está el croquis, que se transpola a esta planta, una planta como muy ordenada, o en la cuestión de estructura, funcionamiento, servicios, instalaciones. Hay un ritmo muy claro que son 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, el claro estructural. Eso se traspola a una sección donde hay varias tipologías de vivienda, tipologías de comercio en planta baja, tipologías de altura y media en el primer nivel, tipologías de altura normal y luego habitaciones que se rentan en Airbnb, y este es el resultado. La estructura es un lenguaje incorporado a la vivienda, los servicios, el sistema constructivo, las telas, o sea, como que todo forma parte de una misma intención. Y ahí está, ¿no? O sea, lo que pasa al interior, perdón, se manifiesta al exterior. Aquí arriba hay viviendas horizontales, viviendas verticales, comercios, espacio público que se hable, digo, espacio comercial que se hable espacio público. Y después tenemos la oportunidad de hacer Donceles 8.1, como un cambio en sección,
que aquí está la intención. Aquí están las plantas, es el mismo sistema constructivo, se modula el sistema constructivo, la bovedilla y la pigueta definen los entreejes. Este entreeje, ¿dónde está? Aquí lo va a anotar. Este entreeje es de 2.60 y este es de 3.30. ¿Ok? ¿Por qué? Porque responde a el sistema constructivo. Entonces, como que vamos aprendiendo paso a paso y hacemos un quiebre en la sección. Esto da la oportunidad de tener viviendas que tienen como una sensibilidad espacial distinta. Es el mismo estudio de 46 metros cuadrados, pero hay un quiebre en la vivienda. Y eso deriva en esto, ¿no? Viviendas de 46 metros cuadrados que tienen como otra cualidad espacial. La estructura está muy clara. Aquí arriba pueden ver la viga de bovedilla, pueden ver el concreto de la alberca, pueden ver el tapanco de concreto que te da espacio para la recámara, la cocina abajo. Siempre como intentando centralizar servicios, centralizar instalaciones. Y el resultado en fachada pues es este, ¿no? Esta integración con el barrio, Donceles 4, que se integra con Donceles 8, recuperamos el espacio público en planta baja, la construcción de Donceles 8.2, que está ahí en proceso, y pues un poco como la intención de decir, Donceles 8.2 está ahí como irguiéndose para terminar de recuperar el espacio público. El sistema constructivo todo el tiempo con estos juegos de sombras que no son intencionales, la verdad, son como un accidente del sistema constructivo. Y lo más importante, que es la recuperación del espacio público. Esta plaza que ven ustedes era un basurero, ¿sí? Un basurero, así. Había en esta parte de aquí, aquí, espérame. Esto eran coches abandonados, esto era cascajo, esto era hierba, o sea, que no tenía sentido. Más para allá había la casa del crimen, que algún día apareció un destazado. Y lo que hicimos nosotros fue, un poco de la mano de los socios, poder decir, ojo, hay vivienda, pero hay que regresar algo al espacio público. Y el espacio público es esto, lo que sucede entre los edificios. Entonces, esta foto puede ser muy sencilla, pero representa todo lo que hemos hecho para poder recuperar el espacio público entre los edificios, que a final de cuentas se integra a los vecinos que ya están ahí, que siguen viviendo en sus casas, ¿no? Y esto ya lo pongo yo como de rebote, porque hemos tenido la oportunidad de poder hacer como proyectos de infraestructura que recuperan espacio público y dan la oportunidad de contar con proyectos que resuelven problemáticas que no se habían resuelto, como casas de cultura, estación de bomberos, clínicas, en municipios donde no existía la intención de hacerlo. Y bueno, este es el proceso siempre como de decir del croquis, siempre parte una idea y de esta idea surge una planta eh, pues, híjole, una planta como coherente, una planta repetitiva con un módulo constructivo. Y pues,
este es el resultado, ¿no? Modulación, construcción, materialidad, iluminación, plantas, sistema constructivo, contexto. Estas fotos son viejas porque ya está casi terminado. Y a final de cuentas, me gustaría decir que nada de eso sucede si no hay un equipo detrás. Hay un equipo de arquitectura, hay un equipo de diseño, hay un equipo de construcción. Y el equipo es siempre muy importante para poder llevar esto a cabo. Y pues nada, creo que me fui muy rápido, pero esto es lo que hacemos, esto es lo que pensamos y más bien no sé si tengan como dudas o sugerencias, comentarios y listo. Es muy interesante, Víctor, escucharte. He podido venir personalmente, digamos, como dos veces, no, una vez allá en Cancún, ¿no? Y de hecho visitar, ¿no? Los edificios que están construyendo. Y creo que es muy interesante tu práctica, la práctica de Juan Carral, porque de una cierta forma demuestran, ¿no? Se basan sobre esta cuestión que la vivienda colectiva hace ciudad y por otro lado, de cómo la vivienda colectiva también puede ser la ocasión para construir espacio público, ¿no? Es decir, para dar ese espacio a la ciudad, ¿no? Muchos desarrolladores claramente entienden o lo que hacen de una cierta forma es proyectar el edificio y allí se quedan, ¿no? En la fachada, ¿no? En su paño, a lo mejor te arreglan la banqueta, pues que demolieron para poder, digamos, hacer su sótano, ¿no? Hacer su edificio y ya, ¿no? A cambio, conociendo un poco vuestra práctica, ¿no? Y me gustaría a lo mejor saber, ¿no? Si esto lo puedes explicar, ¿no? Si nos puedes dar un poco más de informaciones, ¿no? Siempre cuando ustedes plantean esos proyectos, ¿no? Que están en la colonia de Donceles, una parte, digamos, del presupuesto, ¿no? De la construcción de viviendas siempre se destina de cajón, ¿no? A la construcción de espacio público, ¿no? Es decir, ustedes han entendido muy bien, ¿no? Que la vivienda tiene un poder muy importante sobre el espacio público, pero que el espacio público también, el exterior, es muy importante de una cierta forma para que la gente que vaya a vivir en estos departamentos, en estas unidades, pueda tener un entorno, ¿no? Más sano, más seguro, más activo, ¿no? De hecho, he revisado unos videos que os hicieron, ¿sí? Donde al final, detrás, ¿no? De estas paredes de madera, de estas puertas, digamos, de estos locales, empieza a verse la vida, ¿no? Hay diferentes tiendas, ¿no? De otros creativos, de otros arquitectos, de artistas o tiendas, digamos, como comercio, ¿no? Entonces, me gustaría un poco, si pudiéramos profundizar en esta cuestión como de la planta baja, por un lado, ¿no? De esta planta baja activa y por otro lado, esta cuestión de la importancia que ustedes le dan al espacio público, ¿no? Sí, hay una, pues hay, o sea, es que es para mí es muy claro porque llevo mucho tiempo haciéndolo, pero no hay vivienda si no hay espacio público y no hay espacio público si no hay vivienda. Si este espacio público que tenemos aquí, que es una plaza, eh, no tuviera 40 unidades alrededor, estaría vacío. Entonces, hay una correlación que no sé cuál es el balance, pero yo los invito a que lo ponderen y lo cuestionen, en donde el espacio público tiene que tener cierta densidad alrededor. Si esa densidad no existe, el espacio público no se habita. ¿A qué me refiero? Este espacio público está flanqueado, este que están viendo ustedes, está flanqueado por 4 lotes que en su momento eran lotes unifamiliares. Si este espacio público estuviera flanqueado hoy en día por 4 lotes unifamiliares, no funcionaría de nada. ¿Por qué? Porque la densidad no permitiría que ese espacio público tuviera uso, no habría un uso. Entonces, nosotros con la negociación con la autoridad municipal, con la negociación con el INPLAN, la negociación con la densidad, podemos poner viviendas, o sea, donde había 4 viviendas, ahora hay 40 estudios, 40 viviendas. Ese espacio público hoy en día, hoy, así como lo están viendo ahí con mi perrito feliz,
y me gustaría enseñarles la ceiba que ya creció, está lleno de gente. Llegan los niños, llegan los clientes, llegan los usuarios, entonces esa plaza se llena de gente. El bottom line, o lo que me gustaría decirles es que no hay espacio público si no hay densidad. El espacio público se habita cuando hay viviendas que lo llenen de gente. Siempre hay que buscar que la gente tenga un espacio que habitar. Entonces, Graciano, no sé si eso responde a tu pregunta, pero nuestra negociación siempre ha sido para llenar el espacio público a través de la vivienda. Sí, no, claro. Y esto nos pone también enfrente a otra cuestión, ¿no? A la sustentabilidad de una cierta forma de la ciudad, ¿no? Porque muchas veces se plantean estos barrios o estas colonias, ¿no? Como muy horizontales, como tú comentas, como muy unifamiliares, como muy poca densidad, ¿sí? Porque al final va a vivir poca gente de una cierta forma y se plantean estos espacios públicos, ¿no? Aquí hacemos la plaza del barrio, aquí hacemos este otro tipo de intervención, pero al fin y al cabo, pues no llegan a tener, ¿no? Esta masa viva, ¿no? La vida, la densidad que los anime, ¿no? Y por otro lado, si lo pensamos bien, esta misma área, ¿no? Que aquí ustedes han pavimentado, para 4 familias, ¿no? A lo mejor no sería sostenible, ¿no? Es decir, imaginamos, o sea, el costo del pavimento es el mismo, ¿no? Que tú tengas 40 familias o que tengas 4, ¿no? Los tubos de agua más o menos te cuestan lo mismo, ¿no? Esas instalaciones. Por lo tanto, el hecho que se tenga, ¿no? Como esta densidad intermedia, ¿no? Genera ciudad, genera un tejido como mucho más activo y mucho más sustentable. Sustentable socialmente, ¿no? Porque tú comentabas con esta sección muy interesante, ¿no? El tema de los ojos de la calle, de la mirada, el espacio se siente seguro, no se siente abandonado. Las mismas personas que viven en el edificio cuidan el espacio y quieren que este espacio de una cierta forma se cuide y sustentable económicamente, ¿no? El mantenimiento que pide un espacio público, el mantenimiento que pide una infraestructura. En nuestras ciudades muchas veces pues no se hace el mantenimiento porque ni siquiera hay el dinero para hacerlo y al final porque son zonas, digamos, donde vive muy poca gente, entonces casi ni siquiera conviene hacerlo, ¿no? Pero sí me gustaría que aquí los integrantes del grupo a lo mejor aprovechen de ti, si es posible, como unos 10 minutos, ¿sí? Para no entretenerte demasiado y que te pregunten, ¿no? Porque creo que, pues yo conozco, digamos, lo que hacen en Cancún, no me quiero alargar mucho, pero sí me gustaría que ustedes, pues, aprovechen de su presencia para preguntarte curiosidades, ¿no? Temas. Jesús, por favor, tú empiezas. Muchas gracias. Víctor, yo tengo una duda. ¿Cuál es como el esquema de propiedad de la vivienda en estos edificios? O sea, como el esquema de tenencia. O sea, o depende como del edificio, cambia, o cuál es como la tirada. Depende del edificio, pero al final de cuentas creo que hay una cuestión que es muy importante y es la comunidad. A mí me gustaría poner sobre la mesa que la comunidad es la amalgama que hace que todo esto funcione. Huachinango 36, es un pool de inversión. O sea, hay 5 inversionistas que invierten en un edificio que va a recorrer el espacio público y que hay vivienda y que se renta. Eso permite que haya vivienda para locales y que haya vivienda en renta para turistas. Si tú individualizaras este edificio, como lo ves, en 8 departamentos que cada quien se hace cargo de su departamento, cada quien pondría su vivienda en renta para Airbnb porque cada quien va a tener el mejor recurso, el mejor retorno de inversión para su vivienda. Lo importante es decir, oigan, es un edificio donde cada quien tiene un porcentaje del edificio y entonces definimos cuál se renta en vivienda pública, digo, en vivienda en renta y en vivienda Airbnb. Eso mismo pasa en este punto, que es Donceles. Ahí. Este. Es un pool de inversionistas. No permitimos que cada quien sea dueño de una unidad. En el momento que defines que una unidad es una de Graciano, una de Jesús, una de Katia y una de Andrés,
Andrés va a querer el mejor retorno para su departamento y Katia también va a querer el mejor retorno para su departamento y Jesús va a querer el mejor retorno para su departamento y Graciano va a querer el mejor retorno. Entonces, valió madres y va a pasar lo que conocemos como turistificación. Turistificación es ponerlo en Airbnb y rentarlo vacacionalmente. Lo que logramos cuando decimos, oigan, yo no te vendo una unidad, te vendo un porcentaje del edificio. No importa si es local, renta local, no importa si es renta Airbnb, no importa si es renta comercial, tú tienes un porcentaje de eso. Entonces, podemos controlar de alguna manera, como arquitectos, como inversionistas, como desarrolladores, que haya vivienda de muchos tipos. Vivienda para gente local, vivienda para Airbnb, vivienda para, o bueno, locales comerciales para comercios. La tenencia, de alguna manera, es un porcentaje del edificio completo. Hay que dejar de pensar como mexicanos, porque así somos educados, que no, nuestra casa es la individualización del inmueble. Aquí está. Mi terreno es este, en el, o sea, departamento 601, departamento 402. No, güey. Tu propiedad es un porcentaje del inmueble. Listo. Oye, pero es que se está rentando el 402 en vivienda unifamiliar. Sí, güey, pero te vale madres. Porque tu porcentaje, lo que has invertido, que es el 20%, voy a poner un número, es el 20% de la renta fija en el 402, pero es el 20% en la renta vacacional del 604. No importa, son porcentajes. Es una cuestión porcentual. Vale madres. Entonces permites que el esquema completo funcione como una inversión en conjunto. No sé si me explico. Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. Ok. Andrés, Hola Víctor, ¿qué tal? Y pues yo tenía una pregunta como, ¿con qué complicaciones te vas llegando a la hora tú de negociar con estos inversores? Como hablas de un pool, ¿no? De distintos inversores. ¿Cómo tú, o sea, como dices, con esta idea de hacer vivienda o de fraccionar predios y hacer vivienda unifamiliar? ¿Cómo, o sea, te has encontrado con complicaciones o con inversores que no creen en estas ideas? O sea, ¿cómo lo llevas a cabo, no? Si haz de cuenta, yo estoy empezando y llega un cliente y me dice, tengo este predio y quiero hacer un fraccionamiento. ¿Cómo yo le debato hacer una vivienda multifamiliar? Porque supongo que así empezaron, ¿no? Igual, o cómo... No, Andrés, es a la inversa, güey. Hay una cuestión, hay un punto, y creo que viene con la experiencia, y por favor, no me malinterpreten, no es una cuestión como soberbia, es una cuestión de, no sé, Andrés, ¿qué edad tienes? 22 años. Güey, qué maravilla. Katia, ¿qué edad tienes? 26. Uf, me encantaría. Jesús, ¿qué edad tienes? 32. O sea, sigues en el rango. Y tú, Graciano, ya no te pregunto, güey, porque tú ya estás más rodado, güey. A ver, hay una cuestión que viene como, ay, se los voy a poner así, y esto no es pedagógico, esto no está bien, esto no es correcto. Hay como una seguridad personal que viene con los años. Cuando yo tenía 22 años, cuando yo tenía 26, cuando yo tenía 32, todavía incluso, era como muy retraído y decía, no, puta, pues que sí, es que el cliente me va a esperar que yo le diga que el retorno de inversión y entonces los dividendos de los dineros y entonces no haces nada. Hay un punto en el que tienes la seguridad de lo que estás haciendo, que es a la inversa. Es, a ver, güey, así, con mi francés, este güey es como muy francés. Es como, a ver, güey, el negocio vale tanto. Te va a dar de retorno tanto. Y vas a recuperar tu inversión en tanto tiempo. Necesito de ti tanto dinero. O sea, es como,
ponerte a la inversa, no es como, oye, yo espero que a lo mejor tú me des un dinerito para poder hacer, no, es completamente creértela tú a ti mismo y decir, oye, hay una colonia en mi ciudad que está con posibilidades de invertir. Si invertimos esto porque hay renta vacacional, porque hay renta local, yo te voy a pedir que hagamos esto y cuesta esto. No sé si me explico. Es una cuestión como de darle la vuelta al pensamiento. En Donceles nos pasó eso. Oye, el terreno cuesta, bueno, hoy cuesta 700,000 pesos. 700,000 pesos, ahí está. Y te va a dar de retorno estas cosas. Hay renta local, hay renta vacacional, el retorno es 1% de la renta vacacional. Y lo pones sobre la mesa. No es pedir que confíen en ti. Tú llegas con la intención de decirle, güey, este es el retorno. ¿Me explico, Andrés? ¿O no? ¿O no? O sea, es un poco conflictuado, pero no sé si te transmito la intención. No, como no pedir permiso, ¿no? Como tú llegar ya con esa seguridad de un proyecto y ahora sí que decirle con toda la confianza, ¿no? O sea, vas a tener esto de ganancia y pues ahora sí que, pues ya, ¿no? Depende de igual el cliente, cómo se lo toma y... Aquí yo creo que la verdad es que aquí Juan me abrió una brecha muy importante porque Juan, el primer cliente que tuvo fue su primo y su primo le dijo, oye, va, yo confío en ti y vamos a hacer esto y una inversión de los muros para afuera. Y yo ya caí cuando estaban haciendo Donceles 2, que fue como un poco más, caer en blandito, por así decirlo. Pero de ahí como que agarras confianza para decir, oye, a ver, Donceles 4, que es este es Donceles 8, que lo están viendo, y Donceles 4, son proyectos que son rentables. Hoy en día, o sea, generan dinero, generan ingreso, dan dividendos y con base en el presupuesto o en el porcentaje que cada quien haya aportado, les da dinero de vuelta. Listo. Entonces, yo te diría que la mejor manera de hacer esto o de echarlo a andar es que tú como arquitecto, como urbanista, como persona pensante, digas, oye, en mi ciudad el negocio es este. Buscar una variable turística, buscar una variable de renta local, buscar una variable de vivienda bien ubicada, vivienda con acceso a transporte público, vivienda con acceso a infraestructura, vivienda eh, cerca de las fuentes de empleo. Esas cosas están como ahí, ¿no? Eso es muy importante. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, muchas gracias. Me dan 10 segundos. Tengo que hacer pipí porque he tomado mucha agua. 10 segundos. Sí, claro. A ver, gracias. ¿Qué les parece, chicos? Muy interesante, la verdad. Esa es como mi duda siempre, ¿no? El dinero, de cómo se Pues mueve el dinero, ¿verdad? sí, también, y cómo hablar con los clientes, ¿no? Con los inversores que pues no tienen la misma idea que nosotros. Yo creo que un cambio muy importante de mentalidad, en este caso, que es que eres tú tu primer inversionista, ¿no? No esperas que, como se decía en las primeras láminas de esta presentación, que llegue el cliente, pues que tenga mucho dinero y al cual tú le vas a hacer el proyecto. Tú vas a hacer tus propios proyectos, tú decides qué hacer, ¿no? De una cierta forma, ¿no? A lo mejor no es algo tampoco tan difícil, ¿no? Probablemente pues tenemos un pequeño terrenito en el centro que era de la abuela, etcétera, etcétera, y siempre se puede empezar, ¿no? Lo que estábamos comentando, Víctor, en estos 10 segundos, rompiste el reloj, es que yo creo que aparte de esta cuestión del negocio, que claramente, ¿no? Es una parte importante, ¿no? De este proyecto, de esta visión, pero creo que hay un cambio, ¿no? Todavía más importante, ¿no? Que muchas veces, pues, como tú comentabas,
¿no? En la primera parte de la presentación, los arquitectos pues abren su propia oficina y luego esperan, ¿no? Esperan el cliente, a veces te cae como el cliente que no te gusta, ¿no? Que no te gusta luego lo que estás haciendo porque te piden que hagas esto y lo otro, ¿no? Yo creo que un cambio muy importante es el cambio donde al final pues uno dice, exacto, dice, yo voy a ser mi primer cliente, ¿no? Entonces, a poco, ¿no? Hay un cambio de mentalidad, no tú eres el centro de tu propio mundo. Entonces digo, ok, me gusta hacer esto, voy a ver el cómo sí, no el cómo no, ¿no? Y a poco montas, ¿no? Esta cuestión. Claramente, como tú comentabas, pues es una cuestión, claro, que hay que ir con los pies de piedra, es decir, a poco, porque claramente es una cuestión que tiene que ver con el dinero, pero que al final pues está dando sus resultados, ¿no? De hecho, me gustaría compartir contigo, ¿no? Lo que pasó una vez aquí en Guadalajara, cuando Juan Carral vino en el Larva a dar una charla, ¿no? Invitado por una arquitecta local. Había muchísima gente, Juan estaba explicando, ¿no? Toda esta intervención, ¿no? Del repensar la ciudad, ¿no? La intervención del Donceles, ¿no? Hablando de esta doble, digamos, de los dos lados, ¿no? Del proyecto, ¿no? El lado urbano, el lado arquitectónico, el lado social, y claramente explicando cómo, de una cierta forma, todo eso se puede montar, para que eso sea realidad, porque también hay que ser realistas, ¿no? Sin dinero, pues la arquitectura no la puedes construir, o sea, necesitas el dinero para poderla construir, para hacer cualquier cosa, ¿no? Y me acuerdo que al final una chica como que hizo una intervención como muy dura en contra de este pensamiento, ¿no? Que Juan estaba allí compartiendo con el público o diciendo, ¿no? Que ustedes que están trabajando, digamos, en la Donceles con este proyecto, ¿no? Son unos gentrificadores, ¿no? Porque al final, pues, echan afuera, ¿no? La gente del barrio, etcétera, ¿no? Claramente, pues, creo que no sabía mucho de lo que estaba hablando, ¿no? Pero ¿tú qué opinas al respecto? Hay, creo que hay dos vertientes. Una que es muy importante, y lo mencionaste, como arquitecto tenemos que aprender, o como arquitectos tenemos que aprender a poder generarnos nuestro propio trabajo. Nunca nadie va a creer en las cosas que hacemos hasta que las hagamos. Yo tengo, no sé, ya me dijeron su edad, pero Andrés, ¿qué edad tienes? ¿22? 22, sí. Y Katia tiene 28, 26. 26. ¿Y Jesús, tú tienes? 32. ¿Y tú, Graciano? Tu edad. Ah, como 17 entonces. Nunca nadie va a creer en lo que estás haciendo hasta que lo hagas. Yo siempre les pongo el ejemplo de, es un ejemplo muy absurdo, pero se te descompone el coche. Así, vas en la carretera, México, Cuernavaca, Guadalajara, Tapalpa, se te descompone el coche. Ahí, pum, se para. Nadie se va a parar a ayudarte a empujar el coche hasta que tú no te pongas a empujar el coche. No sé si lo visualizan. Tú te puedes parar en la carretera a decir con un letrero que diga, oigan, por favor, ayúdenme a empujar el coche. Nadie se va a parar. Pero si tú te pones a empujar el coche, 100 metros adelante, alguien te va a ayudar a empujar el coche. Así, es la ley. No sé, va a pasar siempre. Y podría meter las manos al fuego para decir que eso va a pasar. Un poco lo que dices, Graciano, es como pasa igual. O sea, nunca nadie va a hacer lo que estás haciendo hasta que lo hagas. Y como arquitecto, pues, híjole, pasa eso, güey. Mucha gente puede decir, güey, estás gentrificando, estás haciendo esto. Güey, no es cierto. O sea, estamos en la Donceles, estamos agarrando vivienda de gente que no quería vivir en la Donceles, estamos tomando vivienda de gente que la tenía abandonada, estamos tomando vivienda de gente que era un foco rojo, estaba abandonado, estaba subutilizado, era foco de inundación, de
delincuencia, de drogadicción, de bla, 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 bla. Y entonces decimos, oigan, no, estamos tomando viviendas que la gente no quería seguir teniendo. Y el último caso que tenemos es el caso de una señora que es del último edificio que estamos terminando, un edificio rosa, que es Donceles Feli. La señora Felicitas, después de vernos trabajando en Donceles 4 y en Donceles 8, nos dijo, oigan, mi terreno es el que sigue, yo se los aporto, yo se los doy. ¿Cuánto me dan por la inversión? Ah, pues, señora Felicitas, 10%. Órale, perfecto, vale. La señora Felicitas, en lugar de ganar 3,000 pesos mensuales, cuando ese edificio esté en renta, va a ganar 8,000. O sea, es un incremento del 110%. O sea, nada más porque la señora Felicitas decidió aportar su terreno para que lo pudiéramos construir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la gentrificación, nosotros, en la medida en lo que podemos, no existe. ¿Por qué? Porque compramos vivienda o adquirimos vivienda que es subutilizada, que está abandonada, que es un foco rojo, y la gente que vive en la Donceles, queremos que se quede en la Donceles. Así de sencillo. Exacto, ¿no? Yo opino como ustedes. Hay otras preguntas, si no, dejamos Víctor en paz. Yo tengo muchas, pero no quiero abusar A del ver, tiempo. dame dos, Bueno, venga. justo, o sea, Y le damos las dos, oportunidad a Katia para que haga una, porque sí, si Katia no también. pregunta nada, la dejamos en ceros. O sea, dos como muy puntuales. La primera A ver, es, digo, desconozco como cuánto tiempo tiene desde que empezaron con el primer edificio en Donceles, pero entiendo que pues ya hay como varios proyectos ya ejecutados y que ya funcionan. ¿Ustedes hoy en día de alguna manera miden como los beneficios que estos proyectos de vivienda traen como al espacio público y al tejido urbano? O sea, de manera dura, pues, o estadística, ¿miden esa información o solamente es un tema como de percepción y de lo que ustedes viven día a día estando ahí? es un poco relativo porque el beneficio de los vecinos con base en nuestras intervenciones depende directamente de cómo se sienten ellos. Y los vecinos siempre van a ser reacios, siempre van a ser reactivos a lo que hacemos por una frase que aparte me quedó grabada en la cabeza, que es, antes no era así. El antes no era así es el peor enemigo de la arquitectura, porque los vecinos y los habitantes de la Donceles y todos los que viven aquí están acostumbrados a que las cosas funcionen de una manera. Y nosotros como arquitectos llegamos siempre a romper eso, llegamos a generar un cambio, llegamos a desestabilizar el status quo. El status quo es las cosas como funcionan. Oiga, arquitecto, es que antes yo tenía aquí lugar para estacionar 10 coches. Oye, pero espérame, de esos 10 coches, 5 son chatarra y 5 es tu prima que nunca viene y tu hijado que nunca viene. O sea, como esta cuestión de acaparación del espacio público. Güey, a ver, hay 15 lugares, 10 eran tuyos, pues hoy se cambia y se reparten entre todos. Atacar el status quo siempre va a ser un detonante de las cosas que se reactivan. Y entonces, pues sí, somos un factor de cambio. Somos un factor de cambio como yo creo que debería existir siempre un factor de cambio, de actualización, de renovación, de decir, oigan, antes vivíamos 6, ahora vivimos 15. Vamos a organizarnos. Se puede hacer. Soy arquitecto,
si estacionamos todos los coches así, pues caben 5, pero si los ponemos así, pues caben 15. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, es la capacidad de negociación y la capacidad de transmitir también desde la empatía y desde la negociación el poder hacer las cosas de otra manera. No sé si eso responde un poco tu pregunta. Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Katia, ¿qué onda? ¿Vas a preguntar algo o no? Es la única que no he preguntado nada. Sí, bueno, tengo una duda creo que más social, se podría decir. Ustedes van y hablan con las personas de los lotes que van a intervenir, ¿no? Sí. Pero con respecto al resto, porque igual está interviniendo parte del espacio público, ¿cómo logran ustedes o sea, hay un contacto con el resto para que estas personas se sientan como integradas y como que digan, "Ah, ok, esto me pertenece, lo voy a cuidar, voy a darle seguimiento a todo este espacio que me están arreglando", o se va dando con el tiempo? O sea, ustedes van, intervienen y ya las personas van llegando y se van apropiando. No sé si me explico. No, híjole, para bien o para bien o para mal, la negociación es con todos los involucrados. O sea, si nuestra intervención va a ser 10 lotes para allá y 10 lotes para acá, vamos con 10 personas para acá y 10 personas para allá a negociar que todo, o sea, que estén de acuerdo. Aquí va a ser un time, así un pidos,